Buenos días. Hoy en nuestra clase abordaremos el tema estrategia de lectura de la asignatura Lectura, Expresión Oral y Escrita 1 del Centro de Bachillerato Tecnológico. Nuestra competencia genérica escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. Competencia disciplinar básica, identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. El aprendizaje esperado, el alumno desarrolla un resumen escrito en el que demuestra el tema, la intención y las partes de los textos y lo comenta oralmente en el grupo. ¿Tú comprendes lo que lees? ¿Cómo lo haces? Recuerda que para ganar en el juego se necesita de una estrategia. Lo mismo sucede con los procesos lectores. Si deseas comprender, debes emplear una serie de pasos que te garanticen una lectura analítica, misma que coadyuve a identificar la idea principal de un texto. Eso querrá decir que habrás comprendido la lectura. Bien, comencemos. Una estrategia de lectura es una serie de pasos que se llevan a cabo para la comprensión total de un texto. Existen infinidad de estrategias de lectura, sin embargo, todas deben poseer los elementos básicos para lograr su objetivo, que es comprender el texto. Los pasos de la estrategia que nosotros emplearemos en la clase son 6. Lectura general, búsqueda del vocabulario desconocido, separar el texto en párrafos, identificar la idea principal, identificar las ideas secundarias y finalmente elaborar un resumen. La lectura general es aquella que se realiza con el único objetivo de saber a grandes rasgos cuál es el tema que aborda el texto. Por ejemplo, química, física, filosofía, medicina, etc. Es decir, solo busca que el lector haga inferencias sobre el texto que va a leer. Búsqueda del vocabulario desconocido. Es de suma relevancia conocer los significados de todas las palabras que se encuentran en el texto, ya que generalmente el lector, cuando desconoce la conceptualización de los términos empleados, suele omitir dicho signo lingüístico. El verdadero problema radicaría si esa palabra forma parte de la idea principal, pues como consecuencia, toda la estructura lingüística será omitida por el lector. Paso número 3 es separar el texto en párrafos y extraer la información más importante de cada uno de ellos. A partir de ese paso comienza nuestra lectura analítica. Un párrafo de forma visual se identifica mediante una letra mayúscula y un punto final, semánticamente porque contiene una idea completa, ya sea la idea principal o la idea secundaria. Por ejemplo, como en el siguiente esquema, la división del texto en párrafos nos ayudará a ir seleccionando la información más importante de cada uno de ellos. Paso número 4, identificar la idea principal, que es la estructura lingüística que posee la información más importante del texto. Es importante recordar que en un texto solamente existe una idea principal. 5. Identificar ideas secundarias. Son las estructuras lingüísticas que dan sustento y validez a la idea principal. Pueden ser imágenes, comentarios, citas textuales, estadísticas, ejemplos, etc. El número es ilimitado, lo decide el autor dependiendo la extensión y la complejidad que tiene el texto y el tema que está abordando el mismo. Finalmente se elabora un resumen, que es una técnica que consiste en redactar la idea principal y las ideas secundarias del texto, respetando la estructura original. Una vez que nosotros tenemos un resumen, podemos estructurar diversos gráficos, es decir, como un cuadro sinóptico, un mapa mental o un mapa conceptual. Pero la base de todos ellos es la elaboración de un resumen. A continuación, nosotros daremos aplicación a esta estrategia mediante un texto para que comprendas cómo se desarrolla cada uno de los pasos. En la primera lectura, nosotros debemos aplicar la lectura general, es decir, identificar cuál es la disciplina a la que pertenece el texto y el tema que éste aborda, así como identificar el vocabulario desconocido. Aprendemos el español de oído. La generalidad de las personas se preguntan, ¿por qué se estudia el idioma español en las escuelas? ¿Acaso no es nuestro idioma? Si ya sabemos hablarlo, ¿para qué estudiarlo? La respuesta es muy sencilla. Sí es necesario estudiar nuestro idioma en las instituciones educativas, porque es una lengua viva que día con día se transforma y evoluciona.
se incrementa con nuevas palabras y algunas dejan de usarse. En fin, el estudio del idioma debe ser constante y no solo eso, sino también requiere de mucha reflexión. Es decir, que al hablar o al escribir debemos razonar sobre cada una de las palabras que emplearemos para comunicar con eficacia y precisión nuestros mensajes. Decimos que aprendemos de oído nuestra lengua porque así lo asimilamos en nuestra familia. El niño, desde los primeros meses de vida o quizá desde el vientre materno, escucha las palabras y las va archivando en su memoria y en el momento de comunicarse lo hace con cierta facilidad, pero sus mensajes muchas veces son incomprensibles. Las personas que no asisten a la escuela y las que sí asistieron, pero que no adquirieron el hábito de la lectura y nunca se han preocupado por ver las palabras escritas que pronuncian, hablan toda su vida como aprendieron de pequeños, imitando lo que oyen de viva voz o con las personas que les rodean. De esto resulta una lengua llena de abandono e imprecisión, dictada muchas veces por la ley del mínimo esfuerzo. Indudablemente en nosotros existen algunos de estos defectos. Debemos tratar de superarlos, pues no es tolerable que un estudiante que debe escribir bien su idioma, en el momento de hablar o escribir, se olvide de lo que ha aprendido. El estudio del español es una información de nosotros mismos, no una serie de dogmas que hay que aprender más o menos de memoria, sin que afecte a nuestra conducta y nuestra vida. Por el contrario, todo lo que aprendemos en clase y en los libros ha de servirnos como instrumento para actuar con más claridad, con más seguridad, con más eficacia y con mayor conciencia en todos los momentos de nuestra vida. Así, la formación lingüística que se adquiere en estas clases no ha de ir dirigida solamente para pasar bien un examen, sino a mejorar el uso de nuestro idioma en cualquier aspecto. Ahora pasaremos a la aplicación de cada uno de los pasos de nuestra estrategia. Número 1, lectura general. La disciplina a la que pertenece es la lingüística y el tema específico del que se habla es del español. En búsqueda del vocabulario desconocido, tenemos dogma, lingüística, imprecisión, archivar y eficacia, de las cuales debe aparecer su definición. Dogma, idea postulada por una religión o una doctrina que no se somete a juicio. Lingüística, ciencia que estudia las lenguas. Imprecisión, falta de exactitud. Archivar, acción de guardar información en un archivo. Y eficacia, lograr un resultado. Nuestro paso número 3 consiste en separar el texto en párrafos y extraer la información más importante de cada uno de ellos. Por lo tanto, hagámoslo en el texto original. Párrafo número 1 empieza con la generalidad de las personas y termina en para qué estudiarlo. Recordemos que los signos de admiración y los signos de interrogación tienen inmersos en sí mismo, en su naturaleza, el punto final. Número 2, la respuesta es muy sencilla, hasta mensajes. Número 3, decimos que aprendemos de oído nuestra lengua hasta se olvide de lo que ha aprendido. Número 4, el estudio del español hasta nuestra vida. Y número 5, así la formación lingüística hasta cualquier aspecto. Son los 5 párrafos que comprenden nuestro texto. Ahora debemos ubicar cuál es la información más importante de cada uno de ellos. Recuerden que los autores, cuando escriben un texto, en muchas ocasiones redundan de forma constante en alguna información con el objetivo de que el lector comprenda con mayor facilidad de qué está hablando. Pero en el momento en que nosotros seleccionamos la información más importante, debemos descartar toda esa información que no es relevante para su comprensión. Lo que no debemos perder de vista es que debemos mantener la lógica del texto y para ello también es importante mantener los signos de puntuación. Por lo tanto, debemos identificar que la información que vamos seleccionando vaya teniendo o vaya manteniendo la coherencia del texto. De lo contrario, podríamos tergiversar la información. En el párrafo 1, hemos seleccionado por qué se estudia el idioma español en las escuelas. Si ya sabemos hablarlo, ¿para qué estudiarlo? En el párrafo 2, es necesario estudiar nuestro idioma en las instituciones educativas porque es una lengua viva que día con día se transforma y evoluciona, se incrementa con nuevas palabras y algunas dejan de usarse. El estudio del idioma debe ser constante, requiere de reflexión,
Al hablar o al escribir, debemos razonar sobre cada una de las palabras que emplearemos para comunicar con eficacia y precisión nuestros mensajes. Párrafo 3. El niño desde los primeros meses de vida escucha las palabras y las va archivando en su memoria y en el momento de comunicarse lo hace con cierta facilidad, pero sus mensajes muchas veces son incomprensibles. Las personas que no asisten a la escuela y las que sí asistieron, pero que no adquirieron el hábito de la lectura y nunca se han preocupado por ver las palabras escritas que pronuncian, hablan toda su vida como aprendieron de pequeños, imitando lo que oyen de viva voz o con las personas que les rodean. Párrafo número 4. El estudio del español es una información de nosotros mismos. Todo lo que aprendemos en clase y en los libros ha de servirnos como instrumento para actuar con claridad, seguridad, eficacia y con mayor conciencia en todos los momentos de nuestra vida. Así, la formación lingüística ha de mejorar el uso de nuestro idioma en cualquier aspecto. Una vez que nosotros hemos seleccionado la información más relevante de cada uno de los párrafos, tendremos que analizar cuál de estas 5 ideas contiene la información esencial del texto, que con que nosotros lo leamos podemos saber de qué habla en su totalidad. En el primer párrafo se mencionan los cuestionamientos de por qué es relevante estudiar nuestro idioma en las escuelas si lo podemos aprender de forma totalmente innata. En el segundo, menciona que es importante el estudio de nuestro idioma porque es una lengua que evoluciona constantemente. Palabras se incrementan y algunas dejan de usarse. Y lo que nos implica utilizar nuestra lengua con competencia lingüística. La competencia lingüística es nuestra capacidad de hacer consciente las reglas de nuestro idioma para poder emplearlo de forma oral y escrita con la mayor eficacia posible. Ese es el objetivo que tiene el estudio del idioma, crear conciencia lingüística. El párrafo número 3 menciona cómo nosotros o cómo un hablante, independientemente de la lengua de la que estemos hablando, aprende dicho idioma y lo hace mediante un proceso total de imitación que consiste en escuchar y repetir lo que aprendemos de la gente que está a nuestro alrededor. Por ello, quizá la idea de que no es importante el estudio del español en las escuelas proviene de este proceso imitativo de convertirnos en un hablante funcional, donde somos capaces de emitir estructuras lingüísticas comprensibles y certeras sin necesidad de haber acudido a la escuela. Sin embargo, la verdadera importancia radica en generar esta competencia lingüística de la que se hablaba hace un momento, donde el hablante tiene que hacer consciente por qué utiliza determinadas estructuras lingüísticas o determinado léxico en el momento en que se comunica. Lo importante es conocer la razón. Un ejemplo claro de esta situación y de la competencia lingüística lo podemos ver en el siguiente término. El verbo venir es un verbo irregular. Eso implica que en el momento en que nosotros llevamos a cabo su conjugación, tanto su lexema como su gramema, en el momento en que se conjugue en cualquier tiempo, modo y persona, va a modificarse, cosa que no sucede con los verbos regulares. Ellos mantienen la misma raíz o lexema y lo único que se modifica son los gramemas en el momento de su conjugación. En el caso de los hablantes hispanos, un gran porcentaje de ellos utiliza el término veniste cuando no existe en el español. La conjugación correcta es viniste, debido a que es un verbo de carácter irregular. Pero no es suficiente que yo sepa que lo correcto es viniste y no veniste, sino la razón lingüística que fundamenta el uso de ese término en mi expresión tanto oral como escrita. Entonces, en este párrafo nos mencionan cómo aprendemos nuestra lengua materna a través de un proceso imitativo, en el cual si alguien habla mal en nuestra familia o en nuestro alrededor, nosotros nunca podríamos modificar esa forma errónea de expresión. Sin embargo, la escuela tiene como objetivo crear y desarrollar y solventar nuestra competencia lingüística en un mayor porcentaje. ¿Sí? Es decir, tener conciencia lingüística de los elementos que empleamos en el momento de comunicarnos.
En el párrafo número 4 se menciona que el estudio del español no se enfoca exclusivamente a aprenderme reglas idiomáticas, sino crear en realidad conciencia lingüística. Y finalmente menciona que la formación lingüística ha de servirnos para mejorar nuestro idioma en cualquier aspecto. No debemos perder de vista que la forma de expresión que tiene un individuo automáticamente lo va a catalogar como una persona culta o inculta, capaz o incapaz en la rama que se desempeña. Ahora que hemos analizado de forma específica cuál es la información que aborda cada uno de los párrafos, podemos dilucidar con facilidad cuál es la información donde se habla la totalidad o contiene la totalidad del texto. Retomamos. Párrafo número 1 simplemente plantea los cuestionamientos de por qué es importante estudiar el español en las escuelas, y ya sabemos hablarlo. Párrafo número 2 menciona qué es la competencia lingüística, esa capacidad que adquiere el hablante de concientizar el uso de su idioma en las escuelas. El párrafo número 3 nos plantea cómo somos hablantes imitativos y la importancia de dejar de serlo, como un hablante funcional con conciencia lingüística mediante procesos de estudio en las instituciones. En el párrafo número 4 nos reitera esta idea de la competencia lingüística, y número 5 vuelve a reiterar la idea de la competencia lingüística. Por lo tanto, la información más importante del texto se encuentra en el párrafo 3. Por lo tanto, si en el párrafo 3 se encuentra la idea principal, eso quiere decir que todas las demás son ideas secundarias, es decir, que nos ayudan a complementar la información de la idea principal. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es redactar la información que hemos seleccionado para obtener nuestro resumen. Debemos recordar que una de las características importantes de los resúmenes es que no podemos alterar la estructura original del texto. Si la idea principal se encuentra en el tercer párrafo, allí debemos mantenerla. No podemos cambiarla al inicio pensando que es la información más importante. Si nos vamos a nuestra hoja de aplicación de estrategia, entonces podemos colocar que tenemos 5 párrafos. En nuestra idea principal está en el párrafo 3. Y que es precisamente esta que señalamos con azul. Y todas las demás son ideas secundarias, que están marcadas con amarillo. Es decir, que se encuentran en el párrafo 1, 2, 4 y 5. Y finalmente realizamos el resumen, que es la unión de nuestra información. Lo único que hay que hacer al final es dar o mantener la coherencia a nuestro texto, respetando la estructura original del autor. ¿Por qué se estudia el idioma español en las escuelas? Si ya sabemos hablarlo, ¿para qué estudiarlo? Es necesario estudiar nuestro idioma porque es una lengua viva, se transforma, evoluciona, se incrementa con nuevas palabras y algunas dejan de usarse. Requiere de mucha reflexión. Hablar o escribir, debemos razonar sobre cada una de las palabras que emplearemos para comunicar con eficacia y precisión nuestros mensajes. El niño, desde los primeros meses de vida o quizá desde el vientre materno, escucha las palabras y las va archivando en su memoria, y en el momento de comunicarse lo hace con cierta facilidad.
pero sus mensajes son muchas veces incomprensibles. Las palabras, las personas que no asisten a la escuela y las que sí asistieron, pero que no adquirieron el hábito de la lectura y nunca se han preocupado por ver las palabras escritas que pronuncian, hablan toda su vida como aprendieron de pequeños, imitando lo que oyen de viva voz o con las personas que los rodean. El estudio del español es una información de nosotros mismos. Todo lo que aprendemos en clase y en los libros ha de servirnos como instrumento para actuar con claridad, seguridad, eficacia y con mayor conciencia en todos los momentos de nuestra vida. Y finalmente, la formación lingüística ha de ir dirigida a mejorar el uso de nuestro idioma en cualquier aspecto. Y así es como hemos obtenido nuestro resumen a través de la aplicación de nuestra estrategia de lectura. Es muy sencillo y lo podemos trabajar con textos relativamente breves. Espero que les haya servido y ayudado para comprender con mayor facilidad el texto. No debemos perder de vista que todos los trabajos que nosotros hacemos deben estar guiados y respaldados por su correspondiente rúbrica o lista de cotejo. En este caso, nosotros tenemos una lista de cotejo para evaluar el resumen, donde aparece nuestra competencia genérica, nuestros atributos y los indicadores que me guiarán y me ayudarán a realizar correctamente nuestro resumen. Gracias.